Hola para todos, bienvenidos a su canal Marta Astral, como cada semana en un horóscopo para ustedes. ¿Qué dice hoy Cáncer? Veamos qué tiene el horóscopo para ti. Cáncer y su símbolo de agua simboliza la familia. Definitivamente Cáncer ama su núcleo familiar, intuitivos, un poco egoístas debido a su deseado concepto del amor y a su debida protección. Son sensuales, elegantes, amorosos, a veces un poco obsesivos en el amor y además a veces hasta egoístas. La casa As de Copas representa la casa de Cáncer. Increíble, sale de primera. Debe ser que esta semana Cáncer está ahí intentando durante estos días, haciendo algo muy positivo alrededor de los suyos. Cáncer también se preocupa durante estos días, tiene toda la razón, se preocupa durante estos días por la salud en su familia y está ahí cuidando de que todo esté perfectamente bien con temas de la salud. Además, Cáncer, pareja de Cáncer o esa persona amada para ti, tiene algo quirúrgico, algo con un tratamiento que va a salir perfectamente bien, Dios mediante. Obvio no será en todos, pero dice que hay triunfo en la mayoría en temas de salud. Bueno, mi querido Cáncer, recuerda que al final del video, el número de la suerte, el mensaje de las hadas, que es maravilloso, además el mensaje de los arcángeles y, como siempre, activa la campanita para que este mensaje te llegue, este horóscopo te llegue semanalmente. Un triunfo en algo que esperas, una comunicación que te habla de un tema económico. Esto es un negocio que tiene Cáncer, un negocio que viene proyectando de atrás, pero que lo logra hacer o que lo logra finalizar durante estos próximos días. Es algo que has estado esperando y que definitivamente aquí hace la diferencia para ti. O sea que este negocio te daría mucha tranquilidad. Mira cómo nos muestra aquí realmente el dinero, como nos muestra aquí la alianza, el negocio, el nudo que forma el negocio para ti o una sociedad que se soluciona, etcétera. Lo que estés esperando al respecto lo lograrás. Bueno, hay que terminar definitivamente con una situación, una relación que corresponde al pasado. Aquellos que se encuentran solitos, separados, no puedes quedarte con esos apegos, sino que debes de pensar en avanzar, porque sencillamente estás trayendo toda esta situación a tu trabajo, a tu vida diaria, y esto podría lograr que te desniveles, incluso que cometas algunos errores, y Cáncer necesita estar tranquilo totalmente para estudiar, para trabajar, para hacer sus negocios. Así que hay que procurar que estos temas de amor no sean tu diario vivir. Quiero contarte que hay una persona que te recuerda, se siente fatal por no luchar en el amor. Dice que podría aparecer nuevamente y que hay reconciliaciones. Por lo tanto, los que están solos y creen que esa persona puede aparecer, si confías, si tienes esa capacidad, esa intuición, no busques a nadie en el momento. Déjale también pensar, déjale que te recuerde, déjale que tome esa decisión, que muy seguramente llegarán totalmente renovado, renovada y seguro de lo que realmente quiere hacer a tu lado. En aquellos que se encuentran juntitos, casados o comprometidos,
Es el momento ideal para que unan sus fuerzas y su energía en un propósito que han venido teniendo y que les daría mucha tranquilidad. Juntitos pueden avanzar económicamente y en los proyectos. Un cambio de casa, pero con adquisición de propiedad para Cáncer. Cáncer, hay que cuidarse en el camino, manejando. Centra tus pensamientos en lo que realmente estás. Cuida de tu salud y cuida la de otros. Por temas económicos, un disgusto familiar, exactamente por un tema con respecto a unas herencias o temas de un dinero en familia. Podría estar la familia ahí desubicándose, proporcionando algunos disgustos. Hay que trabajar el amor con nuestro querido arcángel Chamuel y su velón rosa. Este arcángel lo mandó, lo envía Dios para que hagamos la vida más feliz para todos y para nosotros mismos. Bueno, una tranquilidad que llega en el hogar en los que están juntitos, en el hogar para Cáncer. No solamente dinero, sino unos papeles que se solucionan, alguien con un viaje, soluciona visados o papeles o sencillamente define que se va. Un poquito el propósito. Para Cáncer es difícil abandonar su familia, pero esto te daría satisfacción familiar y solucionaría muchas situaciones. 4 reyes que unidos significan los triunfos en Cáncer. La felicidad, el dinero, la tranquilidad y la fortaleza. La fortaleza que la cubre caballo de oros, asegurando de que Cáncer estará triunfando en lo que se ha venido prometiendo, que es la tranquilidad económica. Algunos papeles que se solucionan y un beneficio económico que recibes por ellos. Cáncer, hay que solucionar esos bachecitos de amor de la relación de familia. Recordemos que tú amas y adoras tu familia, pero tú también siempre estás en el medio, ahí como buen abogado luchando para que el amor no se descalcifique, no se fracture. Hay que trabajar a Chamuel y procurar siempre lograr un buen acuerdo aún en temas económicos. No olvides continuar ese estudio, no olvides darle continuidad a esa decisión que has querido con respecto al tema educativo. Esto fomentaría no solamente tus ingresos, sino que mejoraría tu empleo. Has venido pensándolo, pero le estás dando prioridad a otras situaciones. Tu prioridad también es tu futuro. Veamos qué nos sugieren las hadas, qué dice para ti, cómo está Cáncer en estos días. Se nos quedó la carta de los viajes con temores. ¡Wow, Cáncer! Definitivamente tú siempre piensas que es mejor estar al lado de la familia. Por causa de trabajo, Cáncer piensa en salir, en cambiar de energías, en cambiar de residencia, y esto te ayudaría. Esta es el hada guerrera, esta es el hada que corre, esta es el hada que sencillamente piensa en lo que hay más allá. Dice que es la reina de espada, pero aquí es la guerrera, es la que sencillamente por encima de todo pasa y tropieza con lo que sea, pero continúa con sus proyectos. No mires hacia atrás, dice el hada que se embarca. No mires hacia atrás, no tengas temor, porque el trabajo te dará bienestar. Firmas contrato o formas documentos por un empleo que muy posiblemente lo estarás recibiendo en un lugar diferente al de tu residencia actual. ¿Qué dice las piedras y cuál le corresponde hoy, esta semana, a Cáncer? La esmeralda. La esmeralda nos habla de la prosperidad,
de la energía. Es mágica para recibir bendiciones del universo. Es una piedra preciosa, pero muchos la tenemos. Si estás esperando algo para recibir y tienes esmeralda, utilízala durante estos días para que esa energía se contacte contigo, se proyecte a ti y llegue lo que necesitas. Chamuel y su velón rosa para temas del amor, para esos acercamientos, para esas uniones, para fortalecer las relaciones no solamente con la familia, sino con los amigos. Nuestro arcángel del amor. Por aquí les dejo el video para que además de verlo, lo practiquen, que es maravilloso. A veces nos sentimos desanimados con nosotros mismos y Chamuel nos fortalece. 6503 es el número de la suerte y 246. No olvides activar la campanilla para que este horóscopo te llegue semanal. Espero que esta semana sea de múltiples bendiciones, que todos estén triunfando en lo que desean. Nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.